esa cosa en la puerta, para que no filtre tanto el ruido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí de nueva cuenta en tu programa Hablemos con Sentido Humano, en la sección del lunes, Buscando en tu Mente. Hoy vamos a platicar con nuestro querido amigo Omar Berumen y hoy tenemos un tema muy especial porque tiene que ver mucho con la creatividad, con las formas de cómo voy yo desarrollando estrategias de vida, cómo me voy generando cosas nuevas y cómo voy construyéndome también en algo que inclusive entra como en un paradigma que tenemos que diferenciar. ¿Qué es el ocio y qué es la ociosidad? Porque luego le tenemos miedo a este tiempo de ocio que dice el ocio es malo, el ocio no sirve, el ocio hay que tener cuidado. Y no, bueno, el ocio no es malo, el ocio es un tiempo que nos genera cosas muy positivas, muy nuevas, muy distintas. El problema es cuando el ocio no se resuelve y entonces llegan tiempos de ociosidad. Y el tiempo de ociosidad ahora sí es la madre de todos los vicios. La ociosidad, dicen, es la madre de todos los vicios, pero el ocio no. El ocio hoy lo vamos a entender y vamos a estar platicando precisamente de qué es el tiempo de ocio, de qué se trata y cómo organizar y administrarlo y mejor que nadie, aquí en Buscando tu Mente con Omar Berumen. Platícanos, Omar, de qué vamos a estar hoy, ahora sí entrando de lleno al tema. Así es, güey. Y pues bueno, las personas que amablemente nos ven, pues precisamente estábamos pensando en esta situación, como bien la delimita Cui en lo que corresponde al ocio y a la sociedad. Y pues bueno, ahorita precisamente ya muchos de los alumnos, muchos de los jóvenes ya salieron de De vacaciones. acuerdo. Algunos de los adultos continúan todavía con el trabajo en casa, otros todavía no. Y pues precisamente hacer una distinción entre una y otra cosa. Porque cuando hablamos del ocio, pues normalmente lo que las personas nos llegamos a imaginar, pues es precisamente de que está allí haciendo nada, Ujú. que está desocupado, que pudiera estar aprovechando el tiempo en hacer alguna cosa de valor, alguna cosa que precisamente produjera algo, Ujú. como si el tiempo de ocio fuera perder el tiempo, precisamente. Sí. Y es así como la gran mayoría de las veces lo hemos percibido. Sin embargo, el hacer un adecuado manejo del tiempo de ocio es lo que nos lleva a construir, es lo que nos lleva a crear, porque precisamente es hacer esta distinción en cuanto al término. El ocio se refiere más que nada al uso de tu tiempo en realizar actividades que te generan placer, que te generan un disfrute y que te llevan a, por consiguiente, a generar la creatividad. Mientras que la ociosidad es aquel tiempo en el que realmente estás haciendo nada, en donde te estás llevando. Pero ya hay una producción, aparte en la sociedad de que no hagas nada, ya hay una producción del acto inadecuado en la persona. Es decir, ya aprendió en ti conductas que te están dañando. Esa es la gran diferencia porque los dos estás de acuerdo que es algo que a mí me encanta desde la resiliencia, Ujú. porque en la resiliencia la creatividad nace de la nada. Es un principio básico y es un pilar de resiliencia donde a mí me encanta hacer el nacimiento de esto cuando dice, al principio todo era un caos, dice la Biblia. No Ujú. había nada. O sea, caos, nada. Y entonces Dios dijo, y empieza la creación. Sí. Empieza poco a poco la creación de la nada. El problema es cuando no llega la creación, entonces la diferencia entre el tiempo de ocio que crea contra el tiempo de ociosidad es la destrucción. Así Ya es. empiezas con pensamientos destructivos, ya empiezas con pensamientos que son dañinos obviamente y que van a llevar con ello a dañar también a otras personas, o sea, para fines prácticos, ¿no? Sí, 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 sí. Y es esa distinción. El tiempo de ocio nos lleva a crear algo que va a hacer un bien a las personas que se encuentran a tu alrededor, pero el tiempo de ociosidad te va a llevar a generar situaciones o actividades que te llevan a la destrucción, que te llevan al caos, que te Ujú. llevan a dar algo a la sociedad, pero no algo que va a producir. Sí, de No, no acuerdo. producir para generar en el sentido de un bien común, sino posiblemente en generar algún malestar.
Sí, de acuerdo. Que desde ahí va la manera en cómo se puede ir encauzando. Entonces, muchas de las veces nos encontramos con los papás o incluso nosotros mismos en algún momento de nuestras vidas en donde veíamos a nuestros hijos que estaban haciendo nada. Estaban ahí acostados, estaban viendo tal vez la tele, estaban haciendo o no viendo nada, como si eso fuera a estar perdiendo el tiempo. Sí, inclusive te decían, o sea, póngase a hacer algo, no esté de Exactamente. flojo, no esté de huevón. Y muchas veces yo creo te ha pasado que de pronto a los papás también se le tiene que explicar, oiga, es que su hijo no esté haciendo nada también es hacer algo. Así es. Esos tiempos son tiempos, y en las escuelas, por ejemplo, yo tengo mis dudas del tiempo de estas escuelas del tiempo completo, no dudo de la pedagogía, no dudo, pero este tema de tener ocupado siempre, hay una parte en la psicología social que le llaman tiempo total. Los tiempos totales son peligrosos. El tiempo total es cuando tú ya tienes todo tu tiempo ocupado. Que eso lo vemos ahora con los adultos. Sí, de acuerdo. O sea, los adultos hemos llegado al punto de te levantas a las 6, 7 de la mañana y tienes toda la agenda de todo el día haciendo cosas. Y luego llega el problema, que es yo creo que a la parte donde vas, Cui, en donde cuando llega el momento en el que no hay nada en la agenda, llegan muchas ideas que luego me llevan a no producir. Sí, porque no sabes manejar el tiempo de ocio. Así es. Que el tiempo de ocio no es el tiempo libre nada más. O sea, es un tiempo libre verdaderamente para crear. Entonces llega el tiempo de ocio, no sé manejarlo y entonces entro en angustia, entro en ansiedad, no me siento productivo, Así es. voy rompiendo este tema, cuánto tengo, cuánto valgo, tengo que estar siempre produciendo, tengo siempre que estar haciendo algo. Perdón, y no necesariamente, porque el tiempo total es riesgoso. Esto se da mucho también en los tratamientos de adicciones. Sí. Los meten a una clínica y tienen desde las 6 de la mañana hasta Sí. las 9 de la noche con actividades. Cronometrado. Cronometrado. 6 de la mañana hacer esto, 7 horas hacer esto. Y entonces cuando ellos salen, tienen todo el tiempo de ocio para ellos y no saben qué hacer. Y vuelven a consumir obviamente también. Tus hijos deben de tener un tiempo de ocio propiamente dicho. En las escuelas se debería generar, para eso es el tiempo, inclusive, por eso antes se le llamaba recreo, o sea, algo que creaba, Ajá. algo que recreativo, recreación. Y entonces tenía un tiempo de ocio, en teoría de no hacer nada. Y a veces los maestros me dicen, oye, me funciona mucho. Llegan y les digo el 5 minutos de la nada, que algunos maestros han hecho esa técnica. 5 minutos de la nada. Al principio se burlan, se ríen, pero luego los alumnos van entendiendo la técnica y no hace nada. 5 minutos están callados, están sin hacer nada y entonces se generan otras cosas. Así es. Y yo a esto, a los pacientes yo les digo, es un tiempo para estar contigo. O sea, porque muchas de las veces no sabemos cómo estar con uno mismo. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando estamos en una fila, cuando hay filas en todos lados? Sí. Pero normalmente lo que hacemos es agarramos nuestro celular y creemos que estamos haciendo nada, pero realmente no estamos acompañando a nuestra mente. No me estoy acompañando a mí mismo mientras estoy en ese tiempo de espera. Sí, yo es lo que les digo a las personas. Les digo, oye, anteriormente, irse a hacer una fila al banco, ese es un maestro para aprender a manejar el tiempo. O irte a un servicio de salud, a una institución de salud pública, a esperar tu cita, es una oportunidad maravillosa, independientemente de todo lo que pueda suceder. Sí, de acuerdo. Pero en la cuestión de todo el tiempo que vas a hacer allí, yo le llamo de ir a hacer picnic, es una oportunidad para que tú aprendas a estar contigo, pero también para que aprendas a acompañar a los demás, porque a fin de cuentas estás en ese lugar y puedes hacer uso de tu capacidad de observar y de escucha, porque a fin de cuentas no estás propiamente solo, pero puedes estar a solas acompañando a los demás a través de tu capacidad de escuchar las conversaciones de otras personas sin ánimo de meterse o estar de metiches, de estar observando cómo es el comportamiento, la conducta, cómo se están relacionando, y eso te va a llevar a un momento de introspección en cuanto a cómo estás haciendo tú también las cosas. Entonces, ese es un momento de ocio para mí que me ha dejado muchos frutos. Porque incluso si tú pones atención, en lugar de estar metido en tu celular esperando a que te toque tu turno, si tú pones atención al entorno, vas a aprender sobre las demás personas, pero sobre todo vas a tener la oportunidad de hacer uso de tu capacidad de introspección
para poder aprender sobre ti. ¿Cómo haces uso de tu intolerancia o de tu tolerancia? Ujú. ¿Cómo llegas tú al momento en el que siempre llega alguien y ¡chúbole! ¿Cómo estás? Y ya se metió a la fila con el que iba adelante. ¿Cómo lo vas apremiando tú? ¿Cómo lo vas resolviendo? ¿Cómo lo vas afrontando? Y esto te da la capacidad o la oportunidad, mejor dicho, de poder reconocerte en relación con las otras personas. Sí, de acuerdo. O sea, pero parte obviamente de un proceso interno de la Sí, persona, donde definitivamente. entonces la primer parte de este programa, esta primera sección es la importancia del tiempo de ocio, que es un tiempo de creación, la importancia de detener, de hacer altos en la vida. Y segundo, la importancia de saber estar contigo mismo, contigo misma, de poder estar, de poder ver a ese burlón del espejo que de pronto les decimos, o sea Sí, que no puedes burlarlo, que por dentro te está diciendo verdaderamente todos los problemas o dificultades o vicisitudes que estás teniendo. Entonces, uno, el tiempo de eso es importante. Dos, es importante saber estar contigo mismo, poder dialogar contigo mismo, poder platicar contigo mismo. ¿En qué se puede resumir esto? Cuando de pronto dice los niños, estoy aburrido, no. Es que sí. estoy aburrido. Pues está bien, de estar aburrido no es malo. Es que se aburren mucho y ya no sabemos qué ponerles, Y qué luego ahorita que hacerle. vienen vacaciones y que no va a haber cursos de veranos como estamos habituados. Pues como estamos habituados porque precisamente necesitábamos el tiempo total, Sí, sí, y ahora pues necesitamos también que los niños tengan ese proceso. Entonces, uno, es importante el tiempo de ocio, dos, es importante el tiempo de estar contigo. O sea, es sano estar aburrido a veces, es sano no hacer nada también. Pero bueno, viene aquí la pregunta, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo me organizo? Primero yo como papá, yo como persona, como trabajador, inclusive no hacer nada en la empresa o no hacer nada en ciertos momentos. ¿Cómo me organizo estos tiempos? sí, ahí es donde tienes tú que ver en qué área te encuentras y sobre todo cuál es la finalidad de generar estos tiempos de ocio, porque a fin de cuentas tienen que tener una finalidad. Ujú. Posiblemente en los ámbitos de la creación de las artes, pues bueno, el tener espacios de hacer nada, que así es como lo llego a llamar yo, Ujú. pues precisamente va a llegar un momento, un primer instante va a ser me aburro, un primer instante es no sé qué hacer, un segundo instante es cuando yo ya tengo esa capacidad de poder, ya pasé del necesito algo que me entretenga, Ujú. ahora a estar observando lo que se encuentra a mi alrededor. Una vez que ya empiezo yo a observar lo que se encuentra a mi alrededor, entonces llego yo al punto de asimilarlo con mi vida, con mis experiencias. ¿Cómo lo estoy traduciendo yo, lo que está sucediendo a mi alrededor, en mi vida, Ujú. para posteriormente entonces dar paso a la creatividad? Pero para eso, pues obviamente necesito la disposición de hacerlo y poder yo ir de alguna manera planeando en la espontaneidad qué es lo que voy a estar yo haciendo. Porque a fin de cuentas, podría yo darme, como dices, incluso hasta agendarlo. Sí, sí. Va a ser mi tiempo de hacer nada. 5 minutos en el caso de los niños Ujú. o tal vez un poco más. En el caso de los adultos podría ser más tiempo, tal vez una hora. Sí, dependiendo. Una hora de estar contigo mismo pues, sería un tiempo fabuloso. Digo, hace cuánto tiempo que no se dan la oportunidad de acompañarse a sí mismos, de poder hacer algo gratificante. Yo, por ejemplo, algo que disfruto, pues bueno, es la jardinería y ahí me pongo con el pasto y es algo que disfruto y estoy ocupando ese tiempo en algo que va a producir, porque a fin de cuentas es darle Ujú. mantenimiento, pero más que el hecho de la producción en tener un pasto bonito, un jardín bonito, pues es lo que a mí me genera de placer. Ok. Entonces, bueno, tiene que ver también hasta con la exploración propiamente de la persona. Porque entonces lo que tú estás diciendo es que una vez que hay una interiorización, o sea, que esta persona empieza a hacer una interiorización, Ujú. o tú ayudas a tu hijo, bueno, pues ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿qué hay dentro de ti, no? Sí, o que empiece a descubrir, ¿no? De pronto, o sea, empieza un proceso de reflexión. O sea, es Sí, decir, empiezo a reflexionar cosas que a lo mejor, o preguntas frecuentes que a lo mejor no me hacía,
Y ahí empiezo ya a contemplar a lo mejor una posibilidad, una opción, una forma nueva de construirme, sí, en ese tiempo que obviamente me va a llevar a crear. Entonces, tú dices, bueno, hasta una agenda puede ser, ¿no? O sea, ¿cómo llevar una agenda de estos tiempos libres y tiempos de ocio que vamos a llevar? O sea, ¿cómo hacer para que esto mejore nuestras vidas, pues? Sí, definitivamente. Y ahí, pues ahorita, digo, vivimos en comunidad, algunas personas todavía continúan en el confinamiento, que es lo más ideal, y pues bueno, desde ahí tenemos que agendarnos. En el caso de los que tienen niños, en los que tienen jóvenes, pues bueno, tendrán que darse esos espacios para generar ese momento de aburrimiento, Ujú. ese momento del evitar, en el caso de la gran mayoría de los adolescentes y adultos, pues evitar estar en los dispositivos para poder tener ese momento en el que yo pueda aburrirme y acompañarme. Ujú. Obviamente tenemos que estar observando que esto no se vaya a ir hacia la ociosidad. Digo, porque hemos estado hablando más que nada del manejo del tiempo de ocio. Sí, sí, sí. Pero en la parte de la ociosidad, esa la vamos a distinguir un poco más cuando nos damos cuenta de que ya lo que estoy haciendo me está llevando hacia el destruir, hacia el dañar. Ahora, también esa parte de la exploración pudiera a lo mejor tener un tipo de plastilina, arcilla, algún material maleable, Ujú. y podríamos decir, bueno, pues tengo a lo mejor una navajita o tengo algún utensilio, y pues en un primer momento lo estoy destruyendo, entre comillas. Pero precisamente ahí es donde va a estar ese camino que se pudiera dividir entre lo que es continúo con la destrucción o le hago caso a lo que está apareciendo en mi mente como imagen y empiezo a moldear y modelar el material que yo tengo en mis manos, para que entonces aquí podamos dividirnos entre continúo hacia la ociosidad que me va a llevar solo a Ujú. destruir, o continúo en ese camino en donde pudiera yo escuchar esas imágenes que se me vienen a la mente y empezar a crear algo. Y tienes la capacidad de poder decidir qué es lo que quieres hacer. Tal vez pudiera ser un momento no propiamente del estoy aburrido, sino traía mucha tensión acumulada y en ese momento es una forma de desahogar la ansiedad, la angustia o cualquier otra emoción desagradable. Ujú. Y eso pudiera llevarte en un primer momento, bueno, al desahogo y posteriormente a que puedas tú sentirte ya tranquilo, en ocasiones hasta cansado. Y si continúas tú allí y te quedas observando, te quedas admirando lo que hiciste, posiblemente llegue el ocio, pero de forma más creativa. O sea, como una construcción, pues ya. Así es, como un proceso, digo, porque me acuerdo mucho que en algunos cursos que te decían, bueno, es que tienes que vaciarte. Pues sí, pero ¿cómo vamos a crear sin antes vaciarnos? Y posiblemente estos tiempos de confinamiento, pues hay personas que están con angustia, con desesperación, con Ujú. temor todavía, con situaciones que así han ido acumulando y Ok. que pudiera generar incluso hasta intolerancia. Entonces tal vez tengamos que buscar primero un espacio para el desahogo y para que después se pueda dar la oportunidad de la creatividad. ¿Qué conductas puntuales pueden llevarnos a construir unas buenas agendas de tiempos libres y de tiempos de ocio? O sea, ¿qué conductas nos pueden llevar, o sea, así prácticamente a construir y decir, bueno, estoy bien, o sea, esto también está dentro de mi vida? O sea, ¿qué conductas pudieran ser? Pudieran ser conductas en donde primero puedas tú explorar qué es lo que tienes. Y qué es lo que tienes me refiero Ujú. a tanto en tu relación familiar, en cuanto a cuáles miembros de la familia están, cómo se están llevando entre ustedes, qué actividades estás realizando. Pudiéramos llevar al punto de hacer un análisis, cuánto tiempo le estás dedicando a la escuela, al trabajo, cuánto tiempo le estás dedicando a las actividades recreativas dentro de lo posible, cuánto a las actividades familiares, y entonces ya a partir de ello empezar a determinar qué cosas puedes empezar a hacer para ir eh, organizando y dosificando cada una de las cosas que realizas.
Porque a lo mejor muchas personas ahorita le están dando mucho tiempo al entretenimiento. Y está bien. O sea, no es para juzgarlo de si es bueno o es malo. No, porque a lo mejor se sienten completos, se sienten plenos y no hay ningún inconveniente en seguir haciéndolo. Pero posiblemente le estás dedicando de más de tiempo a una cosa, alguna actividad, y estás dejando de lado otra que te pudiera estar demandando. En el caso, por ejemplo, como padres, pues podríamos decir, bueno, si yo sigo dedicándole tanto tiempo al trabajo, como creo que a muchos que nos pasó con este confinamiento, en donde nos partió la agenda y nos obligó a regresar a casa. Y tú lo has dicho en varias ocasiones, es importante regresar a casa y ver a nuestra familia, y creo que más de uno nos dimos cuenta de la necesidad no sentida de estar otra vez en esa convivencia familiar. Entonces es inclusive llegar a reconocerte como en otras áreas que probablemente no sabías que tenías. Porque bueno, al final de cuentas, de ahí nace estos descubrimientos que platicábamos. Entonces es importante buscar conductas desconocidas, y que yo creo que aquí tú estás hablando de un tema muy importante en lo del tema de reagendar, que es el tema de desaprender. O sea, tú como padre, tú como mamá, tú como persona, una de las cosas más difíciles es desaprender esas formas horarias que tuviste. En esta casa nos levantamos los domingos a las 6 de la mañana también. Oye, pero es domingo, espérate, ¿no? Y los fines de semana, ¿no? Digo, o no respeto, en esta casa siempre se hace esto. O sea, ¿qué cosas que aunque fueron en tu casa, aunque se llevaron a cabo en tu casa, aunque se hacían a lo mejor porque así fueron entendidas, qué cosas ya no te están funcionando ahorita y estás teniendo relaciones inadecuadas? Sí, que como levantarte demasiado temprano, como acostarte muy tarde, como levantarte demasiado tarde, acostarte muy temprano. ¿Qué cosas tienes que desaprender que no están siendo sanas para tu esposo, para tu esposa, que están molestando, que a tus hijos no está siendo divertido ya, pues? Es que aquí siempre hicimos deporte. Bueno, pero a lo mejor a tus hijos no les gusta el deporte o no tienen las cualidades deportivas y tienen más las culturales, ¿no? De pronto nos ponen películas de superación, donde yo me quedo pensando, híjole, bueno, sí, le echó muchas ganas. Sí, hay una película que se llama Rudy, que es una persona que quería ser futbolista, de jugar fútbol americano, pero medía 1,72, creo que para el fútbol americano no servía. Y era malo, era muy malo el joven este, pero él quería jugar, y es una película de superación tremenda, donde el joven este se mete e insiste y juega, y termina la película donde juega un juego de finales en la liga de colegial, y todo el mundo le aplaude y lo saca en hombros. Y yo de verdad me pregunto, ¿no hubiera sido más fácil que si era bueno para las matemáticas se hubiera dado cuenta? Sí. ¿No hubiera sido más fácil que una pasión que tenía, que era el fútbol americano, a lo mejor hubiera sido escritor? Y sí, termina ahora dando pláticas, ahora es conferencista y demás. ¿Qué hubiera pasado si en vez de meterse tanto a jugar fútbol, se hubiera metido de conferencista desde esa edad? Pero es que no hizo el alto y la gente le aplaudía y le decía, híjole, cómo te superaste y cómo le echaste ganas. ¿Qué no era mejor hacer un alto en cosas que no te están funcionando y ver tus cualidades que sí tienes? Porque a veces se trabaja mucho en el defecto y no se potencializa la cualidad. Y eso es un problemón en el desaprendizaje. Para tener agendas nuevas hay que desaprender. Hay que tener una habilidad de decir, estoy dispuesto a desaprender, a no hablar igual, a no ir igual, a no pensar igual, a no sentir igual, a no tener los mismos horarios. Y ahorita, con este tema que nos movió todo, es un momento especial que te puede cambiar la vida de aquí en adelante. Así es. Pero sí es importante, como bien lo hemos dicho, tienes que hacer una pausa. O sea, no puedes desaprender queriendo seguir el mismo ritmo, aun y cuando no tengas las mismas actividades a la que estabas habituado, sino que ya no es tanto la actividad, sino el ritmo, como bien lo decías tú, ¿verdad? Sí. Todos los días a las 6 de la mañana, ¿y como para qué? Sí, o sea, ¿qué sentido tiene? No, porque se levanta uno a las 6, Sí. pero ¿para qué? Sí, No, hay que levantarse. Y no por quedarse de holgazán hasta las 11, 12 del día. O Lo mejor algún día se podrá y estará bien.
sino también el hacer una pausa física en cuanto a las actividades y al ritmo que traías, que te permitas experimentar esa frustración que es el detener las cosas como han sido detenidas. De acuerdo. Porque si no en nuestra mente, en nuestras formas de pensar, si nos resistimos a permitir que el tiempo fluya y que se dé lo que tenga que suceder, pues bueno, va a ser bien complejo que puedas tú darte cuenta de cómo vas a reaprender algo nuevo. Porque es importante, a fin de cuentas, el que puedas darte esos momentos. Es nada más una pausa, es pequeña. Digo, al principio podrá ser de algunos minutos, por supuesto, para poder observarte sobre lo que tú estás haciendo y que posterior a esto puedas tú tener pausas cada vez más breves, más constantes, pero sobre todo que llevan una dirección mucho más clara sobre tu conducta y tu actuar. De tal forma que vas a ir reestructurando tanto primero va a ser lo más sencillo, aunque en ocasiones suele ser complejo. Lo primero que vas a reestructurar es tu agenda. Primero tendrás que poner momentos en los que la actividad va a ser acompañarte a ti. Al parecer va a ser sin alguna actividad hacia el exterior, pero es lo primero que toca hacer. Posterior a esto, lo que vas a ir haciendo, y es lo que comentaba Quinn, es ir aprendiendo otras formas diferentes, no sé si nuevas, pero diferentes de actuar, de pensar, de sentir incluso. De acompañarte a ti y de ir aprendiendo a escucharte, de ir aprendiendo qué es lo que necesitas, qué es de lo que está sobrado. Y una forma de aprender eso de lo que está sobrado en actividades, en tiempo, en ocupaciones, en relaciones, es esa sensación que en ocasiones llega del es que necesito. Si tú tienes ese necesito, entonces posiblemente sea una señal del estoy haciendo mucho sobre eso. Y desde ahí, pues bueno, tocaría hacer una pausa y explorar, a ver, ¿de qué estoy haciendo menos? ¿Cuál es mi actividad que ejecuto? ¿Cuál es la relación que con menor frecuencia tengo? Y tal vez ir explorando, ir haciendo como pequeños experimentos. Obviamente a las personas no les voy a decir que estás experimentando con ellos porque no creo que les vaya a ser agradable. No, bueno, pero no es como de verdad es experimentar. La vida es un experimento sí. constante, o sea, en el buen sentido de la palabra. Y entonces ya desde allí que puedas tú darte cuenta de cómo te vas sintiendo. Y posiblemente te vayas a dar sorpresas, a tener muy buenas sorpresas en cuanto a lo que ponías en el ejemplo con Rudy, ¿no? O con muchas otras personas que es en esta familia somos médicos, en estas familias somos contadores. Oye, pero a mí me gusta la música. Oye, pero a mí me gusta la creación en ingeniería. Entonces yo quiero hacer eso. No, porque aquí somos esto. Entonces posiblemente te vas a ir encontrando con sorpresas que le van a ir dando un poco más de placer a tu propia vida. Y eso te va a permitir, si tú decides continuar en lo que estabas haciendo, pero agregando esas pequeñas situaciones placenteras, pues te va a dar la posibilidad de que vayas disfrutando cada vez más. Y esto, cuando uno empieza a disfrutar, cuando uno empieza a sentirse feliz, cuando uno empieza a amar, pues obviamente se va irradiando y se va compartiendo a todo lo que tú realizas. Y a esas relaciones también lo vas compartiendo. Sí, de pronto tenemos que explorar estas partes que a lo mejor no hemos disfrutado también. Obviamente se disfruta también en el sufrimiento de la propia agenda, o sea, es decir, Sí. hoy estoy cansado del tema laboral, estoy cansado del tema a lo mejor físico, o estoy cansado, pero bueno, se disfruta porque sabes que tienes momentos específicos. Ahora bien, ¿qué hacer? Pues porque tenemos que hacer. Una de las sugerencias que generalmente hacemos es divide tu vida por archiveros. Imagínate que tu vida son archiveros, obviamente todos integrados dentro de una oficina o un lugar. Perdón, pero ¿cómo dividirías? ¿Qué nombres tendrían cada archivero? Tú ponte, por ejemplo, amigos,
Y cada cajonera pues tiene un tipo de amigos, ¿no? Grupo social que tengo, no sé, alguna comunidad religiosa, alguna comunidad deportiva, ¿qué grupo? Fuera de los amigos hay grupos sociales que a lo mejor no son tan amigos, ¿no? O sea, pero eso es un grupo social. Mi trabajo, o sea, esa está como muy clara también, porque Sí. al final de cuentas el trabajo ya tienes una agenda que te obligó a alguien a hacer. Usted entra de aquí de 8 de 8 a 2 o sea, pues pon ese clúster o ese archivero, o sea, de amigos, de esos grupos sociales, de trabajo, familia, matrimonio. O sea, ¿qué archiveros pondrías? Digo, yo no te los puedo decir, tú los tienes, tú los conoces. ¿Qué archiveros? Ahorita ya ponlos y pon mis archiveros como están y ponle los tiempos que le dedicas a cada uno. Amigos, Luis en la semana 2 horas o en el día 0 a la semana 2, o sea, ve poniendo archiveros, ve poniendo tus tiempos, ve poniendo tus agendas y luego te pregunto, pon un archivero de tiempo de ocio. Te vas a sorprender porque no va a existir, va a estar en blanco. Que ese, en lugar de, digo, para que te suena más agradable, entonces yo propongo, ponle el archivero, no, tiempo de ocio, pero si quieres abajo ponle tu nombre. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo te estás dedicando a ti? Sí, sí. A ti nada más. No, no desde la perspectiva del, bueno, es que voy y hago deporte, bueno, es que voy con los amigos y que Ujú. el dominó, No, o, eso o ya es sea, tiempo ocupado. sí, Ese es, ese es- ese va en otro archivero. inclusive se llama tiempo de diversión o tiempo de entretenimiento. Ujú, Y ese tiempo ya está ocupado. sí. Entonces ponle tiempo de Cui o tiempo de Omar. ¿Qué es el tiempo de ocio? El tiempo, ¿cuánto te sobró para reagendar todo o para reaprender? Pon archiveros. Ahora, ponle los tiempos a cada uno de los archiveros según los cajones. La bici, 4 horas, ahora, mi esposa, te vas a sorprender porque a lo mejor vas a decir, en la torre, Ahora entiendo por qué traigo tanto problema. ahora sé por qué tengo problemas en mi matrimonio, o por qué no, o por qué tengo problemas con mis amigos, o por qué no me Sí. junto con nadie. Entonces pon los archiveros, velos, empieza a gerenciarlos, y yo creo que ahí mismo van a empezar a salir preguntas, Omar. Ahora, sí, y una de las preguntas que justamente se me estaba viniendo a la mente, Cui, es la parte del, bueno, pero es que yo les doy tiempo de calidad. No Ujú. faltará quien esté ahorita pensando en esa parte, es que yo les doy tiempo de Sí, la calidad. trampa del tiempo de calidad. Exactamente. Y mira, yo te lo platico y te lo pregunto de esta manera. Ok, tú eres de las personas que piensa que vale más dar el tiempo de calidad que el dedicarle tiempo en sí. Ok, yo te lo propongo así. Normalmente las personas hacemos 3 comidas al día. 3 comidas al día, 7 días a la semana. A lo mejor en alguna ocasión se nos pasará una. Yo te propongo que si tú eres de las personas que piensan en tiempo de calidad, Ujú. entonces yo te propongo que hagas una comida al día, nada más. Sí, claro. Pero eso sí, de calidad. Si quieres tú, te vas a un restaurante o contratas un chef que te hagan un platillo gourmet, 3 tiempos, 5 tiempos, los tiempos que tú gustes. Pero una sola comida de calidad al día, que al cabo es de calidad, ¿no? O sea, a fin de cuentas te va a nutrir y Sí. vas a darle lo que el cuerpo necesita. Sí, sí. Según esta teoría o esta propuesta es que yo le doy tiempo de calidad. Bueno, pues hazlo. Y vamos a vernos dentro de un mes a ver cómo te fue con tu comida de calidad. A ver si sigues tú haciéndola. Sí, los tiempos son tiempos. El Así tiempo, es. por eso estamos hablando hoy del tiempo. El tiempo tiene un simbolismo en los hijos muy fuertes, Omar. Fíjate, Sí. espiritualmente hay una bendición que dice, papá y mamá pasaron tiempo conmigo y es una bendición. ¿Y sabes cuál es el resultado? El resultado son dos. Uno es, papá se fijó o mamá se fijó en mí. Se fijó visualmente, de fijarse visual, pero también se fijó de pegarse. O sea, se pegó. Ujú. Es decir, las autoridades más fuertes en el mundo son papá y mamá, quien me enseñó disciplina, orden, quien me enseñó, cuando yo paso tiempo contigo, tiempo de cantidad y calidad, como tú dices, o sea, cuando paso tiempo, yo me fijo al corazón de mi hijo o de mi hija, pero también ella se fija que yo me fijé. ¿Y sabes cuál es el resultado? Algo que mucha gente le pide a los hijos, el dominio propio. El dominio propio, es decir, son hijos más tranquilos, son hijos que dominan a su cuerpo y no que su cuerpo los dominan a sí Ujú. mismo. Si yo paso tiempo contigo como amigo,
Pero tiempo verdadero, de cantidad y calidad, yo me voy a fijar en tu corazón y tú me vas a estar recordando. Si paso tiempo con mi esposa, me voy a fijar. El tiempo tiene un orden muy fuerte, que es el dominio propio. Entonces, por eso estamos hablando hoy que espiritualmente vale la pena que hagas también un análisis de qué tanto se estás fijando en el corazón de tus amigos. Ponte a pensar si no tienes dominio en el trabajo. ¿Verdad que en el trabajo tienes, un orden especial y bueno, eres el administrador, eres el gerente, eres el trabajador? Pero llegas a casa o llegas con los amigos y a lo mejor no se fijan en tu corazón. Son compañeros solamente de bebida, o son compañeros solamente de la ruta, o son compañeros probablemente nada más. No se fijan en tu corazón. Pero el tiempo verdadero, cuando haces esta agenda, como dices tú, o sea, con claridad, cuando distribuyes estos archiveros, con claridad dices, en la torre, con razón aquí no se está fijando mi amigo en mí, mi amiga en mí, o con razón no se fija mi crecimiento espiritual. Me dice una persona, pero si sí voy a un grupo, sí, pero resulta que vas al grupo un día sí, 3 no, 15 sí, y luego 8 no, y luego, o sea, no hay un orden, no hay una calidad. Y aparte el tema de la calidad es complejísima, porque la calidad es un sistema perceptual, que no es lo mismo tu calidad que la mía. Por eso hay estándares de calidad que se van ejerciendo bajo ciertas certificaciones, porque no va a ser lo mismo. Y hay certificadoras en empresas que generan que es calidad. Entonces la calidad, ten cuidado, pero también observa que generar tus tiempos adecuados es un tema muy profundo, Mar. Sí, definitivamente. Y es esta parte, o sea, si tú estás haciendo las cosas, si ya te descubres que las cosas las estás haciendo ya en automático, entonces quiere decir que ya no estás poniendo atención sobre lo que tú vas realizando. Pues tenemos también que poner atención sobre lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, con quién me estoy relacionando, qué le estoy platicando, porque también, digo, estamos en el trabajo, pues en promedio son 8 horas. Sí. Sí, pero por ejemplo, yo tengo una paciente que se me viene ahorita a la mente que me dice, oye, llevo 6 años en el trabajo, incluso cambió de ciudad por una cuestión laboral y llevaba ya 6 años viviendo en esa ciudad y dice, pues es que no tengo amigos. Digo, oye, llevas 6 años allá. Sí, de acuerdo. ¿Cómo no tienes amigos? Entonces, es también esa parte. Ha estado trabajando y sus tiempos van más allá de 8 horas, pero no se ha dado la oportunidad de crear y de fomentar esas relaciones. En cuanto empezamos a verlo en la consulta, pues no le tomó mucho tiempo. O sea, lo que pasa es que ella no se percibía con amigos. Entonces, justamente lo que tú decías en la cuestión de la calidad. Y también dentro de esto de la calidad, en la cuestión de relaciones sociales o interpersonales, mejor dicho, pues es determinar qué estoy platicando. ¿Estoy platicando únicamente de lo que sucede afuera o también tengo relaciones con las que puedo yo intimar más y platicar cosas íntimas, personales, cosas de mi vida cotidiana, pero que son como más sensibles? Iba a decir secretas, pero no, son más sensibles que tal vez no cualquiera pudiera apreciar si yo llego y se la comparto. Sí, pues la intimidad, ¿no? Así es, entonces tengo yo también que definir en quién puedo confiar, para qué. Porque luego hay situaciones en donde dicen, no, es que le conté un secreto o algo muy privado y no lo valoró y entonces lo divulgó. Bueno, es que también tienes que ir explorando sobre qué tipo de relaciones son las que tienes, para qué las quieres, porque todas se valen, pero ¿cómo las vas a usar? No le vas a entregar a lo mejor una perla a alguien que no sabe valorar lo que es una perla. O incluso algún alimento, si lo preparaste muy rico, pero la persona, supongamos, es vegana, o si ya le echaste lácteos, ya no, o sea, ya no va a entrar, no te lo va a valorar, al contrario. Entonces tienes tú también que ir definiendo sobre qué le compartes a quién. Sí, de acuerdo. Y ahí es donde está el acompañamiento en tus tiempos. ¿Quién te está acompañando en tus tiempos? ¿Quién te acompaña en este archivero del trabajo? ¿Quién te acompaña en este archivero de la amistad? ¿Quién te acompaña en este archivero? ¿Quién te acompaña? Y quien te acompañe que compartas tu deseo de cambio, ¿no? Sí. O para fines prácticos, o sea, que quieres cambiar, que quieres reaprender, que quieres tener experiencias diferentes para conocerte más.
Y obviamente potencializar a lo mejor lo que ya tienes, lo que ya existe, lo que te va a hacer más persona, pues, y no lo que, bueno, pues es que estoy aquí porque tengo un trabajo seguro, es que estoy aquí porque esto pareciera ser que me conviene, pero yo quisiera hacer otra cosa, ¿por qué no lo haces? Ujú. Pues porque tengo miedo. ¿Tienes miedo a qué? Hablar con ese burlón del espejo y que te diga, sí cambia. Y tienes miedo que te diga al decir eso, pero para cambiar tengo que parar esto que traigo desbocado. Sí, pues páralo. ¿Te fijas cómo todo este programa lo hemos ido enlazando desde la importancia del tiempo de ocio, la importancia de escucharte a ti mismo, la importancia de ver a los demás y tener como archiveros que se vayan generando obviamente para que tú tengas una agenda muy clara de tu vida? Es por eso. ¿Y quién nos acompaña? Que será tema de un programa que yo creo a ver si lo ponemos la próxima semana, el tema de las relaciones interpersonales e intrapersonales, ¿no? Que es un tema muy importante, cuáles son los niveles, cómo se generan los niveles espirituales de las relaciones, los procesos de las relaciones, cómo se van generando y que nosotros lo podamos ir entendiendo. Vamos cerrando este último segmento, Mar, con situaciones prácticas de manejo del tiempo. ¿Qué les propones? ¿Qué propongo? Primero, como lo dice Quinn, que hagas tus archiveros y que vayas delimitando cuánto tiempo les estás dedicando a cada uno. Si quieres, hazlo por semana, hazlo por día, como te sea más sencillo, pero que pueda ser objetivo, que tú lo puedas ver o que cualquiera pueda llegar a verlo y que sea como fácil darse cuenta de, oye, le estás dedicando mucho a esto. Sí, sí, sí. Porque también, y a manera de paréntesis, no nos dejemos ir con la parte, con la creencia del mexicano de a mayor hora de trabajo más tengo. Sí, 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 Porque no. no va así, ¿eh? O sea, no porque le dedique más tiempo voy a estar mejor. En ocasiones resulta contraproducente. Entonces yo creo que lo primero podría ser así. Ya sea que lo pongas con número, cuánto tiempo estás dedicando, o a manera de gráfica incluso. Ujú, Quisiera hacer una gráfica de barras, una gráfica de pastel, como tú lo desees. Pero sí que te sea claramente observable a ti como a otra persona sobre ujú. cuánto tiempo estás dedicando. Después de esto, entonces, pues ponte a revisar qué es lo que está claramente desfasado y pregúntate o respóndete mejor. ¿Pretendo hacer algo al respecto? Sí, de acuerdo. Digo, porque a lo mejor el sentido común nos diría, oye, pues es que tienes que cambiarlo, tienes que organizarte. Sí, pero si no traes la intención, pues bueno, ya cuando menos lo estás observando. Ujú, Lo ideal sería que reflexiones si quieres hacer algo al respecto para poder incidir en las relaciones que tienes. Bien lo decías ahorita, ujú. Cui. El hecho de tengo problemas con mis hijos, con mi esposa en el trabajo, bueno, pues entonces hay que hacer algo. Y para hacer algo, pues date cuenta que vas a tener que dejar de hacer otras Sí, cosas como las estabas haciendo. No es propiamente abandonarlo. Entonces, uno, grafica o pone el número de horas que le dedicas a las actividades. Dos, tienes disposición, quieres hacer algo diferente y entonces, pues bueno, ponte a preguntar incluso, ujú, porque a veces nos bloqueamos y ya no sabemos qué hacer. Entonces podrías preguntar qué se podría hacer. ujú. ¿Qué se te ocurre a ti, Queen? Sí, obviamente en este proceso que está hablando Omar, estas invitaciones concretas de empezar a hacerlo. Al final de cuentas, todo se hace haciéndolo, no se hace pensándolo, no se hace desarrollándolo. Y hoy recuerdo, para cerrar este programa de uso de tiempo, hoy recuerdo una historia de una persona que decía, de verdad, quiero que mi matrimonio cambie. De verdad quiero que mi matrimonio esté bien. Tengo el deseo de hacer feliz a ella. Tengo el deseo de que todo nos salga bien. De que las cosas se vayan estructurando de una manera especial. Mas, sin embargo, no estaba dispuesto a cambiar ningún horario de sus actividades. Ujú. Él salía a trabajar de lunes a miércoles, llegaba aquí el jueves descansaba, resulta que el viernes temprano se iba a jugar con sus amigos un poquito para relajarse, el sábado tenía los juegos de fútbol, el domingo hacía todas las maletas para prepararse para la salida y porque tenía otro trabajo que también tenía que hacer aquí, tenía algunas reuniones, no va a funcionar. O sea, no va a funcionar. Si tú vas a cambiar algo, algo por necesidad va a cambiar también. Y eso está bien. Más vale
más vale que te equivoques y que en el error esté la solución, a que te equivoques en no hacer nada, porque ahí ya te vas a estar profundizando. Entonces, vale la pena reaprender. O sea, vale la pena reaprender y decir, quiero que este matrimonio cambie, por eso algo voy a perder y no quiero perder mi matrimonio. Algo voy a perder y no quiero perder mis amistades que me están ayudando mucho. Algo voy a perder y no quiero perder este trabajo y voy a reagendar otra vez en mi mente todo esto. Entonces, creo que vale la pena que pienses que cuando uno reaprende, algo se pierde. Ojalá y se pierda lo que te haga daño Así y es. se quede lo que no te haga daño. Así es, y justamente es lo que estoy leyendo aquí en los comentarios que Ujú. amablemente nos ponen. Y lo que dice Cui va muy de la mano. En el caso de los que estamos como papás en casa, con hijos pequeños sobre todo, llega esta parte del es que tengo que ocuparlos. Ujú. Y mientras estuvimos en el periodo, digo, ahorita ya los niños ya prácticamente ya están saliendo de vacaciones, habrá alguna escuela que todavía continúe en clases tal vez, pero nos convertimos papás de tiempo completo, Ujú. maestros de tiempo completo, entrenadores, entretenimientos, o sea, Ujú. todo de tiempo completo. Y entonces tienes que tomar en cuenta que dentro de las actividades que toca realizar es el acompañar a tus hijos, incluso aunque sean los hijos pequeños, digo, ya incluso, y yo tengo una bebé de 1 año 10 meses, también tenemos que enseñarles a que papá y mamá necesitan de esos espacios, de esos tiempos Ujú. para estar consigo mismo. No es, para que no se malinterprete, no es el dejar de atender a tus hijos, no, es explicarles, porque yo lo veo con mi hija de 1 año 10 meses, explicarles que también es un momento de estar acostados, un momento de estar descansando, un momento de hacer alguna actividad que sea solo para papá y mamá, Ujú. y que los hijos no se les está negando el estar, sino simplemente se les está invitando a estar de una manera diferente. Ahora, hay situaciones, pues bueno, en donde tenemos que hacer uso de la tecnología, como bien lo ponen en los comentarios. Dice, pues, ¿cómo le hago para salir a hacer las compras? Sí, de Bueno, acuerdo. pues tendremos que adaptarnos a las posibilidades que se tienen. Porque digo, tenemos amigos en común que sabemos que están pidiendo todo por teléfono Ujú. o por la aplicación y les llevan el mandado y les llevan lo de la carnicería y les llevan todo lo que necesitan para estar en casa. Y resalto la palabra necesitan, no lo que yo deseo que ya estando en el supermercado se me pueda antojar. O sea, Ujú. tendremos que cambiar la manera y es precisamente esto, ir rompiendo los paradigmas del cómo hacían las cosas Sí. y cómo de acuerdo a tu realidad actual puedes realizarlas ahora. ¿Qué es lo que vas a perder allí? Pues obviamente tu deseo de poder salir y realizarlo como Ujú. anteriormente lo hacías, esa va a ser la pérdida, pero tienes que desprenderte de eso para que puedas tú continuar pues con este estilo de vida que ahora tenemos que realizar bajo las condiciones que cada quien lo esté decidiendo. Sí, de acuerdo. Pues bueno, aquí hay alguna serie de ideas ya que te puede llevar la valentía, el valor de poder cambiar constantemente en positivo y en conciencia, el reagendar, el eliminar cosas que me están haciendo daño de mis agendas, de mis tiempos, de mi tiempo cotidiano, el hacer tus archiveros a manera de gráfico, propone Omar. O sea, ya te llevas ideas muy claras en relación al tiempo y la importancia del tiempo de ocio para ti, para tus hijos, para todas las personas que te rodean, porque ahí van a hacer una creatividad enorme. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios que vienen por acá, Omar. Y dice, bueno, a mí, y es el que tú decías ahorita, Así es. se me ha hecho muy complejo, dice, a mí me resultó un poco difícil este confinamiento porque tengo 3 hijos pequeños y no puedo dejarlos solos en casa porque no tengo quien me los cuide y se me complica, ya que al momento de realizar algunas compras que requieren salir de casa es complicado porque los establecimientos no permiten entrar con niños y trato de no salir para no arriesgar a mis hijos. Pero es muy difícil, claro, estamos hablando de una situación especial ahorita y ahí solamente la creatividad y la paciencia, ya hablamos de este tema y vamos a hablar esta semana, el sábado, de la espiritualidad en tiempos de COVID, donde la esperanza debe de generarse de que esto no es un aislamiento, es un confinamiento, o sea, solamente es por un tiempo. No podemos dejarnos llevar por un tema de aislamiento y debemos de tener esperanza, y una esperanza que no desilusiona, y esa solamente va a estar en Dios, Ujú. solo.
Dice por aquí, excelente tema, gracias Irene, en lo personal he tenido que reaprender a estar sin actividad, como se dice, sin hacer nada, y vaya que me cuesta, que he caído en la ansiedad, claro, pero eso es ahorita muchas personas están en una mejor época, no digo que económicamente, probablemente te han corrido y ahorita estás sin hacer nada, no te gane la ansiedad, o sea, no te gane la desesperación, relájate, tranquilízate, aprende a estar contigo, disfruta lo que tienes y vas a tomar la mejor decisión nuevamente. Y por último, bueno, un saludo a Ivonne. ¿Es posible hacer solo ese proceso de administrar el tiempo? ¿Cómo no correr el riesgo de perderse en nuestro propio análisis? Yo creo que tiene que partir de ti. Y obviamente no somos seres aislados. Ya lo dijimos, somos seres sociales. E inclusive somos seres en comunidad. Existimos a través del otro. Y es mi análisis, ¿sí? En favor de tu propio análisis también si estás casada, si tienes un trabajo. No puedes hacerlo solo. No puedes tú llegar con tu jefe mañana y decirle, bueno, nada, que he hecho un análisis y fíjese que voy a venir a trabajar de 4 a 5 nada más porque estoy reagendando. No, haz tu análisis y reorganiza bien en proporción al amor que tiene tu esposo, tus hijos, tu esposa, tu trabajo mismo, el trabajo de oficina me refiero. Y obviamente es un comparativo. Por eso hablamos de la creatividad para fines prácticos. Pues bueno, un último comentario, Omar, para cerrar hoy este programa Buscando en tu mente, agendando tiempos nuevos, sí, mejorando tu agenda de tiempos. Así es, un último comentario. Y bien tomando en cuenta lo que dices, pues vivimos en sociedad, en comunidad, y requerimos de la presencia del otro. Entonces, justamente por lo que comenta Ivonne al final, toma en cuenta a las demás personas también. No desde lo que puedas tú creer que el otro necesita, porque ese es un engaño normalmente. Es un engaño del, es que creo que necesita esto, y entonces vamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que yo creo que el otro necesita. Y muchas de las veces no es así. Entonces, también pregúntale a la otra persona, ¿qué necesita? Sí. ¿Cómo puedo yo colaborar? ¿Cómo puedo yo retroalimentarme? Y una pregunta que para mí es básica, ¿cómo voy? ¿Cómo vamos? Según el otro, no porque le vayas a dar el peso al 100% de lo que la otra persona diga, no, sino para que los otros te puedan servir como referente sobre cómo vas haciendo las cosas. Aunado esto con la percepción de lo que tú tienes, entonces ya te podrá ir plasmando como un mapa, como un trazo de por dónde voy. Voy en lo correcto, no lo voy, y entonces ya, en base a eso, pues bueno, ir tomando decisiones e ir revisándolas conforme vas avanzando. Y revisándolas me refiero a tú mismo o misma de manera introspectiva, pero también a través de la comunicación y de la escucha activa de la otra persona. Pues bueno, quedan las ideas, quedan las acciones, quedan las propuestas en este programa Buscando en tu mente, aquí en Hablemos con Sentido Humano. Ya sabes que podemos ayudar, podemos sugerir, pero lo mejor es que nosotros podemos acompañarte aquí en tu programa Hablemos con Sentido Humano. Nos da gusto saludarlos, nos vemos próximo lunes Buscando en tu mente 12 del día. Vamos a hablar de relaciones interpersonales, cómo relacionarte sanamente. La próxima semana 12 del día, no te lo pierdas. Y mañana martes a las 12, acuérdate que tenemos Matrimonio con D de Dios, junto con mi esposa Diana y un servidor. Platiquemos del matrimonio, de los problemas, de las vicisitudes, pero también de lo hermoso que es el matrimonio. Un abrazo fuerte a todos. Hablemos con Sentido Humano. Nos da gusto saludarte. Que estén bien. Hasta pronto.